Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. ¿Cómo les va? Aquí estamos con Benjamín y con Felipe. Día muy especial. ¿Cómo estás, Felipe? Bien, don Rocco, todo bien, hola Benjamín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Felipe? Hola, Rocco. Talao Talao. Juan, dicen por ahí. Talao Juan. Yo vine caminando y me pasé de frío, debo admitirlo, así que cuídese en la casita, ahí abríguese. Pinta nieve la cosa. Sí, parece que sí. Bueno, lo primero que queremos aprovechar que está Benjamín, que nos cuente cómo le fue en Puerto Natales, porque yo Creo que comió centolla. estuve conversando con hace pocos minutos atrás, con el director de Cernatur, ¿Ya? y me decía que Puerto Don Natales Claudio. tiene un tremendo aeropuerto. Están construyendo ahora el aeropuerto internacional de Natales. Y están haciendo convenios, a lo mejor igual con nosotros, con los brasileños, para venir para acá. Creo que es la misma concesión, ¿o no? Entiendo que, o sea, no tienen resuelto lo de... Sí, en la misma concesión, son los mismos constructores, digamos, la misma constructora, ¿cierto?, la que está a cargo de la ampliación del aeropuerto de Natales, que está con el de Balmaceda, y también con el de La Serena, si no me equivoco. Y claro, ellos están en ese proceso. Natales es una ciudad, para que se lo imaginen, es que es como Puerto Aysén. Pero ¿cómo se fue usted? 1000 personas menos. ¿Cómo se fue? ¿A Punta Arenas, después a Natales? Sí, primero fuimos a Puerto Montt, ahí hicimos escala, conexión con Punta Arenas, y de ahí nos movilizamos a Natales. Sí. Larga la vuelta. Larga la vuelta, y de vuelta fue más largo. ¿Cómo es el trayecto? Ese no lo conozco. Sí, bueno, de aquí, ¿cierto? Uno toma el avioncito de una horita a Puerto Montt, después Sí, a Punta Arenas, 2 horas y media más, qué sé yo, y de ahí de Punta Arenas a Natales son alrededor de unas 3 horas en vehículo. Ya. Sí, sí, no es tan corto. Ahora, la ruta está buena, está pavimentada, una pequeña parte está con ripio. Y como yo le decía, Natales es una ciudad un poquito más pequeña que Puerto Aysén, 1000 personas menos solamente. Es una ciudad bien pujante en tema del turismo, ¿cierto? Una capital turística, tiene instalaciones hoteleras importantes, ¿cierto? Bien desarrolladas, tiene harta capacidad, digamos, de camas y restaurantes. Y ahí fuimos, pues, y ahí tuvimos el encuentro del Aqua Forum, que este encuentro muy importante, ¿cierto? De foro de la industria acuícola en nuestro país. Y que se desarrolla en distintos lugares, ¿cierto?, del país, y en esta ocasión tocó en Punta Arenas, y también participamos del encuentro Chile por Chile, que es un encuentro bien bonito. De los camioneros, ¿no? Claro, no, los camioneros, digamos, es parte de una serie de gremios que, ¿cierto?, están... Vialidad tiene mucho que ver ahí, Sí, ¿no? Estaba el director nacional de Vialidad en este Que encuentro. tiene que ver con la Ruta 7 también. También estuvo por cierto, el Tolosa. Rolando Tolosa, ¿cierto?, encargado de la Ruta 7 de Vialidad, que habita acá, ¿cierto?, en nuestra región, así que un saludo a don Rolando si nos está escuchando. Entre distintos actores, esto es un encuentro, para que un poco se hagan la idea de qué es esto de Chile por Chile. Bueno, es un encuentro entre los 3 gobernadores, ¿cierto? Marcelo Santana por Aysén, Pero Marcelo no estuvo. No, Marcelo no estuvo porque estaba acá porque presidente. venía el presidente José Antonio Kast, y yo fui en representación del Consejo Regional. Tú tampoco podías asistir como consejero, ¿cierto? Entre otras personas que no podían asistir, así que yo tuve la ocasión de asistir ahí. Está, como le decía, el gobernador regional de Aysén, el gobernador regional de Los Lagos, ¿cierto? Alejandro Santana, si no me equivoco, que es su nombre, ¿cierto? Santana también. Sí, Santana también, sí, por eso. Y Flies, Jorge Flies, que es el gobernador de Magallanes. Así que esa reunión de estos 3 gobernadores generó el encuentro de Chile por Chile, donde participan distintos gremios, también la Asociación de Camioneros, etcétera. Ahora, ¿cuál es el chiste de Chile por Chile? Bueno, el chiste, más que pensar en específico en una ruta, por ejemplo, en un momento sonó mucho algo que están muy particularmente interesados los camioneros, que es la ruta que conecte de manera terrestre, ¿cierto?, Ralún con Chaitén, ¿cierto?, que sonó harto eso en algún momento. Bueno, no es eso. Esa es una idea, ¿cierto?, entre muchas otras opciones. De hecho, a mí me llamó la atención que ni siquiera se mencionó esa opción en el encuentro, sino que se mencionaron otras opciones, variables, de conexión de Magallanes hacia el sur, ¿cierto?, con Tierra del Fuego a través de un puente que hoy día no existe, de conexión de Los Lagos con Aysén a través de ferry, o de Magallanes con Aysén a través de un ferry rápido, porque ya tenemos un ferry que es muy lento, ¿cierto?, y se estima que se podría contar con un ferry rápido que conecte Natales con Yungay en solo 18 horas. Actualmente lo hacemos, si no me equivoco, entre 48. Sí, claro.
Claro, entonces reduciría muchísimo los tiempos de Cuando traslado. hablas de Yungay, estás hablando Puerto Tortel. Yungay. O sea, Claro, Tortel, sí, entonces- al sur de Tortel, ¿no? Ya. Es el paso que uno hace hacia Fort Villa Beach. O'Higgins. Ya. Sí. Así que bueno, fue bien interesante. Yo, para ser franco, bueno, mi evaluación al respecto fue un poquito crítica, en el sentido de que este encuentro de Chile por Chile que sostuvimos, lo planteé ahí abiertamente, ¿cierto?, en el espacio, me llamó mucho la atención que no partiera de la base de los instrumentos de planificación de política pública que ya existen, que planifican al 2055 la conectividad de la macrozona austral, como es el Plan Nacional de Infraestructura Pública, que es un plan que desarrolla el Ministerio de Obras Públicas en nuestro país, y que planifica el 2055 con más de 366 millones de dólares comprometidos en ese plan. Y ese plan tiene digamos, rutas de conectividad bien claras y prioridades bien claras para Aysén, Magallanes y los lagos, que plantea la conectividad de los lagos, de la región de los lagos, ¿cierto?, con la región de Aysén, a través de un puerto, se me equivoco, a la altura de Keilen, más o menos, de los lagos, ¿cierto?, de Chiloé, con un puerto que hoy día no existe, que sería el puerto Santo Domingo, que se ubica un poquito al norte de Raúl Marín Balmaceda. Y esa ruta implicaría un puente en el río Palena, ¿cierto? Bueno, toda una infraestructura más o menos compleja, pero como yo les digo, esto al 2050, al 55. Entonces, no es tal, ni por casualidad. Yo pensaba ir a cortar cortecita y el CMT estaba presente, ¿no? no estaba el CMT, estaba la Dirección Nacional de Vialidad, ¿cierto? El director nacional, y estaba, como yo le decía, don Rolando, que él expuso, don Rolando Tolosa, sí. Estuvo bueno. Yo, para serte franco, yo mencioné este tema de que me llamaba la atención que no partiéramos como base de la conversación ese plan, por último para hacerle ajustes, ¿no? Si los planes son flexibles, uno puede cambiarlos, ¿cierto?, modificarlos, pero que porque de repente salían ideas súper pioneras, o sea, más que pioneras, ideas viejas, que se trataron de renovar como nuevas ideas, pero que no tienen viabilidad técnica. Por ejemplo, se mencionó por ahí la idea de poder conectar el Golfo de Pena con Laguna San Rafael, ¿cierto? Una vieja idea, sí, claro, del Istmo de Oski, ¿cierto? Todos la conocemos, y que bueno, en los años 30 movilizó mucha gente. Iban a poner hasta un tiempo. Claro, en los años 50 también con Alessandri, pero después se descartó y hace rato que eso está descartado. Entonces, ¿Hubo un hotel también ahí? hubo un hotel, pues sí, por los 50 ahí con Alessandri trataron Entonces, ya un poco, ya el Estado de Chile, ¿cierto?, como institución, ya apostó por ahí, ¿cierto?, para Modowski, y ya dijo que no por buenas razones. En parte, alguna de ellas es el tema, ¿cierto?, de cuando tú tienes un sistema cerrado como es el fiordo, ¿cierto?, no me acuerdo cuál es el nombre específico del fiordo, digamos, pero de la Laguna San Rafael, que primordialmente agua dulce, cuando tú lo conectas con el Golfo de Penas, que agua salada, esa diferencia genera también diferencia de temperatura que puede afectar muy gravemente los campos de hielo norte, que están ahí, ¿cierto?, con el glaciar San Rafael, que es una lengua nomás de los campos de hielo. Oye, solamente para cerrar ese tema, con respecto a esas 3 horas que te demora desde Punta Arenas hacia Natales, ¿cómo es el paisaje? ¿Es similar a lo nuestro? No, es mucho más como la Pampa Argentina. Ah, no. Sí, No es como ir hacia Río Tranquilo, o sea... No, porque claro, uno en Aysén como que no logra Es salir de la Patagonia. cordillera, ¿cierto? Como que como que en Chile Chico de pronto puede salir un poco, pero aún así todavía estáis más o menos dentro de la cordillera. Patagonia, claro. Todavía estáis adentro del cordón montañoso, ¿cierto? Heinimeni todavía está ahí. En cambio, aquí se sentía bastante como la Pampa Argentina después de Coyhaique Alto. Teparia. Claro, sí. Y Pampa así como larga, ¿cierto? Y con horizonte y todo. Y además que tenía el mar, ¿cachai? Entonces, y de hecho, bueno, cuando decirte que vimos muchos ñandú, vimos uno muerto, atropellado lamentablemente, mucho guanaco, entonces, claro, con mucha fauna silvestre de la Pampa patagónica. ¿Ubicás esos lugares? Sí, he tenido la posibilidad de estar en Punta Arenas una vez y en Natales ya 2 o 3 veces. Qué bueno. Estuvo bueno. Oye, contarte que a la vuelta, un poco también para que nos hagamos la idea de la importancia de que es esta idea de Chile por Chile, ¿cierto? Que aunque sea un espacio de reunión, de conversación, donde salen ideas pioneras y que desde mi punto de vista podría estar un poquito mejor articulado, como a partir de esos planes que yo les decía anteriormente, por último para revisarlo y cambiarlo, aún así es súper importante porque, caché que nosotros para la vuelta, estando en Natales, que está a 1600 kilómetros de Coyhaique,
nosotros tuvimos que volver A Santiago. a Punta Arenas en primer lugar, Sí. volver a Punta Arenas en primer lugar, tomar un vuelo a Santiago para después esperar el vuelo a Balmaceda. O sea, recorrimos en total más o menos, recorrimos más de 6.000 kilómetros, harto más, digamos, casi 7.000 kilómetros en un tramo que estamos a solo 1.600 de distancia, ¿cachai? Entonces, el gasto de combustible que eso significa, el agotamiento también, porque no dormimos, estuvimos toda la noche viajando en aviones, fue súper cansador. Entonces, claro, es una lástima porque nosotros estamos al ladito de Magallanes, pero sin embargo se siente como si estuviésemos mucho más lejos de lo que es en realidad. Ya. Don Rocco, mire, yo no conozco el plan que menciona Benjamín al 2050, pero sí he tenido la posibilidad de hablar con los transportistas que estuvieron en esto de Chile por Chile. Y claro, hay distintas ideas y yo lo que sabía que están proponiendo los transportistas de aquí de la región de Aysén es que obviamente aquí hay una lista de sueños, pues el sueño es conectividad terrestre a Chile por Chile, es decir, poder concretar el camino desde Caleta Gonzalo hasta Hornopirén, Río Negro, ¿cierto? Que está un poquito más al sur, llega la ruta 7. Pero mientras tanto, Benjamín mencionaba esto del puerto de Santo Domingo desde Chiloé. Y bueno, pareciera que no es una solución muy práctica ni para nosotros los consumidores ni para los transportistas, porque eso implica de momento tener que pasar por el Queublat. Yo lo que he conversado con los transportistas es que están pidiendo que como primer empujón se pueda mejorar la conectividad entre Quellón y Puerto Cisne, aumentando la frecuencia, aumentando los subsidios, aumentando los metros lineales que hay, porque teniendo esa conectividad uno se salta Claro. el Queublat. El Queublat, pero Y el lógico. Queublat hoy día es un corcho, pues, o sea, mientras no se Sí. mejore ese camino, pensar en llegar a Raúl Marín Son muchas Balmaceda, curvas. Po. claro, y pensar en llegar a Raúl Marín Balmaceda es una complicación. Ahora, dicho lo anterior, yo creo que es fundamental que igualmente el gobierno regional, los distintos organismos de Estado se hagan cargo hoy día de lo que está ocurriendo en Raúl Marín Balmaceda, independiente de que el camino vaya o no vaya por ahí, que es avanzar en el puente sobre el río Palena, pero antes de eso poder mejorar el puente El Garrao. O sea, no podemos seguir esperando que el Estado de Chile se haga cargo de este proyecto de conectividad con un solo proyecto que es Puente Garrao, puente sobre el río Palena, sino que es urgente que el puente El Garrao se le haga una mantención o que se construya un puente como corresponde, porque yo estuve en el Garrao ahora hace un par de meses atrás y no sé si conocen el puente. Uno cruza el transbordador, el ferry que hay en el río Palena, ¿Ya? y poco después hay un puente de Ah, madera. sí, ¿cierto? perfecto. Ese puente de madera está en un Sí, estado sí. muy deplorable y es fundamental. Entonces yo creo que la tarea hoy día, que espero que la asuma el ministro Martín Arrau en este plan de conectividad que vino a presentar, además de los puentes grandes Del Palena. del río Rosero. Palena, que se haga una mejora, una reforma o una reconstrucción del puente El Garrao por seguridad para toda la gente que vive ahí en Raúl Marín Balmaceda. Eso es clave, Para 45 toneladas tiene que ser. por supuesto, ¿Ah? al tiro, Porque ahora son de 30. al tiro. Bueno, claro. Ahí hay un tema súper interesante de cómo nosotros como región nos conectamos con el resto del país, ¿no? Porque también está el puente del Chacao, ¿cierto? Que se va a hacer es tremenda obra, ¿cierto? Gigantesca, brutal. Y por lo tanto, el Estado de Chile, como cualquier, digamos, organización, tiene que tener sus priorizaciones, ¿cierto? Sus apuestas. Y ahí hay una apuesta importante, ¿no? De conectividad de la macrozona a través del puente, a través de ese puente, y por lo tanto el que nosotros como región nos conectemos a través de Chiloé no es una mala idea, ¿cierto? Sin desmerecer, por cierto, que a todos nos encantaría poder moverse de manera terrestre de Chaitén a Ralún, ¿no? Sí, pero ¿cierto? Lo Pero bueno. del Chacao lo voy a poder estar en la cortesía. Eso vamos a estar, sí, pues sí. Oye, El otro Opera- se lo dejo a mi nieto, porque iba a tener como 20 años mi nieto.
El más chico, ¿no? Al 2050. Al 2050. Claro, sí, para el 2050. Oye, bueno, voy a dejarle todavía la palabra Sí, claro, a Benjamín para que nos hable del 1 de mayo. Usted lo vi que estuvo Sí, pues yo siempre, en sí, el ahí, acto. claro, claro. Bueno, yo siempre voy a los 1 de mayo. Para mí los 1 de mayo son súper importantes. Yo creo que es importante que nosotros como sociedad en general reconozcamos nuestra historia, ¿cierto? La pongamos en valor. Ese día, hace ya 2 siglos atrás, ¿cierto? En 1886, fueron condenados a la horca 8 personas. Y esas personas que fueron condenadas a la horca, los 8 mártires de Chicago, fueron condenados por reclamar por 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso para dormir, ¿cierto? Y 8 horas de ocio, ¿no? De recreación, para desarrollar proyectos colectivos, qué sé yo, o personales, etcétera. Esa demanda, aunque parezca que está tan lejos en el tiempo, ¿cierto? Hace 2 siglos, sigue siendo la misma demanda que articula la ley de 40 horas en nuestro país, ¿cierto? Que se promulgó en la gestión del presidente Gabriel Boric. Entonces, un poco quería señalar esto porque como que de repente pareciera que el día, que el 1 de mayo parecía ser como algo como antiguo, algo que tal vez desfasado, pero no, sigue siendo parte, ¿cierto?, de las mismas reivindicaciones que el mundo del trabajo reclama, ¿no? Por jornadas de trabajo que te permitan conciliar la vida familiar con la vida laboral, mejores salarios, ¿cierto? Y bueno, y una serie de otros desafíos que enfrenta el mundo del trabajo hoy día que ahí sí son bien particulares, ¿no? La economía de plataformas que tenemos, ¿cierto? El tema de la informalidad, que es una práctica bien instalada, producto de lo mismo, ¿no? Un ejemplo icónico, ¿cierto?, de Uber, entre otros. Así que ahí estuvimos presentes, como siempre lo estaba, la verdad, yo de chiquitito que voy a los 1 de mayo. Me parece una fecha muy importante para reivindicar, porque de pronto en la historia, como profesor de historia, uno como que piensa que pasó hace mucho tiempo atrás y no tiene que ver con el presente, pero no. Las cosas se parecen bastante más de lo que uno cree. ¿Algún comentario del 1 de mayo? No, un saludo a todos los trabajadores. En el Día del Trabajador, que espero que hayan tenido oportunidad también de descansar. Yo descansé. Estuve el 1 de mayo en la casa cocinando con los niños que tenían feriado, así que estuvo bueno. Ojalá que en lo próximo estas 900.000 personas que están cesantes en Chile, estos 33.000 empleos que fueron destruidos, este 30% de informalidad laboral que tenemos en Chile, pueda también celebrar el Día del Trabajador con las garantías que tienen los trabajadores que hoy día están, digamos, con contrato, con ISAPRE, con AFP, con Seguridad Social. Ese es el desafío, yo creo, y yo creo que en ese sentido el proyecto de reconstrucción conduce a esa vía, generar más oportunidades de trabajo para que todos celebremos el Día del Trabajador el próximo año. Sí, dale nomás. Ya, gracias. Son ustedes los que pimponean. Sí, no, yo quería lo escucho con Sí. agrado. Soy Gracias. un televidente más. Yo quería hacer un contrapunto, digamos, porque yo estoy muy de acuerdo con que el tema, la discusión también pasa, ¿cierto?, por el pleno empleo, la posibilidad de disminuir, ¿cierto?, el desempleo en nuestro país, que va avanzando, ¿no? Y no un fenómeno solamente en nuestro país, un fenómeno global. Obedece en gran parte también a estos cambios económicos, ¿cierto?, donde la informalidad deja de ser algo especial, ¿cierto?, sino que pasa a ser incluso una norma de las formas de trabajo. Todos de alguna u otra manera terminamos de repente boleteando aquí y allá, ¿cierto? Y hoy día lo que antes era como un poco el ideal del trabajador, ¿cierto?, que es tener una pega estable durante toda la vida en una sola empresa, hoy día parece ser casi como la pesadilla, ¿no?, para mucha gente, ¿no? Y en realidad buscan otras formas de trabajo, más flexibles. Y eso es cierto. Ahora, yo creo que frente a esa realidad, el desafío que nosotros tenemos es apuntar a formas que nos permitan disminuir el desempleo, entregando trabajo de calidad, ¿no? Pero yo dudo fuertemente que lo que señalaba Felipe recién, ¿cierto?, las políticas del presidente Kast en materia de empleo, al menos, o lo han señalado como parte de las políticas de empleo dentro del Plan de Reconstrucción Nacional, ¿cierto?, esa ley que es como una ley miscelánea, ¿no?, que tiene varias cositas, cuestiones tributarias, cuestiones de fomento del empleo, con el tema, ¿cierto?, del aumento del subsidio. Yo dudo que en realidad se traduzcan necesariamente en mayor empleo, porque hay un supuesto que no necesariamente es real, ¿no?, de que tú, en la medida que favorece el desarrollo de grandes empresas, ¿cierto?,
esas grandes empresas van a proveer empleo de calidad. Pero se habló de 300.000 empleados. Perdón, ¿se habló de 300.000 empleados Sí, en qué? empleados ¿Cómo que? Durante este sistema. Que promete la reforma. Porque se promete. Claro, pero el mismo ministro, ¿cierto? En la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados señaló que de que no hay ninguna política que esté en ese plan que pudiese garantizar el impacto, ¿no? En términos de empleo, ¿cierto? Es un supuesto que tú, al reducirle la carga tributaria a las grandes empresas y al favorecer la acumulación de capital, eso va a tender a la expansión de esas empresas. Yo creo que ese supuesto no necesariamente es cierto, porque esas empresas han demostrado históricamente una tendencia a la acumulación de capital también, que no significa la reinversión de ese excedente en generar más pega, ¿cierto? O más productividad, sino que muchas veces ese excedente de capital puede perfectamente guardarse para adentro, digamos, y quedarse como un excedente que en vez de reinvertirse en aumentar la producción, se mantiene como un excedente que se reinvierte en capital financiero, ¿cierto? U otras formas de generación de capital que no necesariamente generan empleo, ¿no? O sea, los capitales bursátiles, digamos, del capital financiero que están en la bolsa, no generan más trabajo, ¿cierto? Y un gran capital tiene dos opciones: o reinvierte un gran capital que tiene capital comercial y por lo tanto tiene pega, ¿cierto?, que da empleo, porque no todos lo hacen, pues tiene dos opciones cuando tiene más excedente. Una opción es de esos excedentes reinvertirlo en la producción y por lo tanto generar más empleo, sin duda que una posibilidad, pero otra posibilidad es guardárselo y reinvertirlo en capital financiero bursátil. ¿Qué opinas tú? No, yo creo que, bueno, entiendo el punto de Benjamín, pero el sistema no es un sistema cerrado. El sistema está abierto y permite que ingresen nuevos actores. Y lo que propone este proyecto de reconstrucción al bajar los impuestos corporativos a la primera categoría, a las grandes empresas, es ponernos a un nivel competitivo con respecto a otros sitios donde se puede generar inversión y poder atraer inversión a Chile. Entonces, a lo mejor muchas empresas que ya existen no necesariamente van a crecer, van a mantener sus negocios como están, a lo mejor van a incorporar tecnología y se van a hacer más eficientes, incluso algunas quizás van a disminuir su cantidad de trabajadores. Pero la idea de este proyecto es que puedan llegar nuevos actores, que puedan haber nuevas inversiones y que esas nuevas inversiones puedan generar más empleo. Y además, el empleo no solamente se da a través de las grandes empresas. Nosotros, los pymes, los pequeños empresarios, estamos muy integrados con las grandes empresas. Y son los que más generan empleo. Exacto. Las pymes. Y generamos empleo también para prestar. En mi caso, yo tengo una pyme de servicio y genero empleo para poder atender a veces también a grandes empresas. Entonces, en la medida que haya más empresas grandes que requieran servicios, que requieran contrataciones, que requieran adquisición de distintos bienes de mercado, lo lógico sería que se active una cadena económica que permita generar más empleo. Ese es el espíritu de la norma. Y por último, Benjamín, el tema del mercado de capitales también es súper importante porque dentro del mercado de capitales, que tú decías, el mundo bursátil, la plata no se aposa. No es que el mercado de capitales tenga la plata en un pozo creciendo como de manera espontánea. El mercado de capitales invierte mucho también en el sector de la construcción. El sector de la construcción es un sector que genera mucho empleo. Entonces, yo veo bien este proyecto. Yo creo que tampoco es un proyecto desproporcionado ni descabellado, es un proyecto que nos pone 2 puntos por sobre la OCDE, nos pone con una tasa de impuestos a la primera categoría del 23, el promedio de la OCDE del 21, nos baja del 27, o sea, nos pone un nivel competitivo y eso permite que los inversionistas de Estados Unidos, de Europa, de Australia, de Canadá, qué sé yo, de China, si quieres también, puedan ver en Chile un lugar más rentable para invertir y que esa inversión genere bienestar social, que es el espíritu de esta norma. ¿Y ustedes estuvieron presentes en la presencia? Tú por lo menos con el presidente Kass. Yo no estuve por Rocco, yo estaba en Magallanes. Yo sí estuve. Sí, tú no estabas, claro. Estaba en Magallanes, claro. Yo fui a la presentación de Don Rocco que se hizo acá en el CER, en el estadio regional. El primer día. El primer día. Tuve la posibilidad de asistir y bueno, sé que Benjamín quiere hacerme el contrapunto, pero antes de que se me olvide, quiero destacar un tema de forma de esa visita. Antes de ir al fondo, que seguramente lo vamos a tocar. Yo creo, no sé, usted, Don Rocco, tiene más recuerdos, ¿cierto? Ha estado siempre en las comunicaciones,
pero no sé si usted se recordaba alguna visita a un presidente con un equipo del gabinete tan amplio como lo que hizo el presidente José Antonio Kast. Estuvo en esta visita el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, estuvo el ministro de Granchi, que es de Transporte, estuvo el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, estuvo la subsecretaria de Turismo Lago, y en conjunto hicieron un anuncio que es súper importante para la región de Aysén. Y a mí eso, en la forma, me hace ver que este gobierno está, a menos de 2 meses de haber asumido, está asumiendo un compromiso muy grande con la región de Aysén. Y eso, en términos de forma, lo valoro, lo destaco, y me hace pensar que el gobierno nos está mirando con atención. Sí, se habló de 150,4 kilómetros de inicio de pavimento. Claro. Se habló también de análisis de caminos básicos de 90 y tantos kilómetros. Construcción de los 2 puentes en el sector de la Junta, Sí, claro. para la ampliación y la poder llegar justamente con los camiones. Una inversión cercana a los 800 millones, 1.000 millones. 758, 858. Ah, mira, bien la cifra exacta. Bien. Con respecto. Y por supuesto, 3 barcazas que se vienen también para distintos lugares, uno en el General Carrera, Claro. otro en el sector del Yungay y el otro para O'Higgins. Claro. Claro, para O'Higgins. Fernando Michel. El Fiordo Mitchell. Eso daría trabajo, y se habló de 3 ejes bien importantes, olvidándonos totalmente de lo que es la agricultura y la ganadería, porque la ganadería, tú que fuiste Ceremi, sabes perfectamente que va en baja la ganadería, pero sí que se fortalece la acuicultura, se fortalece el turismo, se espera que la proporción del turismo sea muy relevante para nuestra región, y se habló de la minería. Claro. Son los 3 temas que se pusieron En la conversación. en la conversación. Y eso, perdón, fue en el espacio de reunión con el presidente, con actores acá, sociales. en el gobierno regional, Ya, al sí. otro día. No. Claro, sí, me acuerdo que... O sea, sé que hubo esa otra reunión, yo no pude estar, pero sí estuve atento, digamos, a los anuncios. Yo creo que es importante, o sea, que fue importante la visita, en el sentido de que el plan Ruta Austral, ¿cierto? Que se llama el plan del presidente Kast para la región. Sin duda que es relevante, son 800.000 millones de pesos que se comprometen, con 44.000 millones, si no me equivoco, del gobierno regional. ¿Sí? Es una colita nomás. Ahí ya se la suma con los 754, mira, Ahí está el total, claro. Ahí está la matemática. Claro, sí, pues el total son 800.000. Claro. Y bueno, y compromete, ¿cierto? Entiendo yo, el pavimento total hasta Pasadito Cochrane, ¿no? Hasta Espejo. Claro, Juncal. Bueno, Pasadito Cochrane. Entonces, sin duda que es relevante. Ahora, yo creo que hay que ver los hechos. En el gobierno anterior se comprometieron 140 kilómetros, ¿cierto? Sí. De los cuales terminaron siendo entre adjudicados, proyecto de licitación, 170. No, 40. No. Esa es la base. Yo tengo La la otra infografía del MOP, pero No. no me voy a centrar ahora en esa Ya. discusión, pero Ya, no. efectivamente el presidente Boric cumplió con la promesa de los 140. Ahora está pavimentado. No, entre proyectos de adjudicación, como le decía, pavimentación, que usted dice son 40, perfecto, pero en total, ¿cierto? Porque no solamente se mide en términos de la pavimentación real, ¿no? Concreta, ¿cierto? Sino que también Sí. se mide como los proyectos que están en licitación o que están adjudicados. Y eso en total te da 170. Entonces se pasó incluso. Pero eso es autocomplacencia. no, estimado, O sea, no, es la comunicación oficial del Ministerio sí, de está Obras bien, Públicas. pero tú puedes decir, se puede comunicar lo que uno quiera, pues si es cosa de meter todo Pero en yo un- no es lo, pero insisto, A mí, el ¿Viene a representar a la Mara Cedini usted? porque no, a ver, el anuncio esto, del presidente Boric en estimado. Ibáñez fueron, vamos a pavimentar Sí, está bien. 140 Lo kilómetros, entiendo, lo pavimentaron 17. lo entiendo, lo No, entiendo. 40. No, 40 se van a Sí, pavimentar, sí, pero 40 los se van a contratos, pero se pavimentar, pavimentaron concretamente. Lo 17. malo que, bueno, luego de la pandemia los valores se fueron al suelo Sí. y todas las empresas quebraron. Pero claro, pero yo O sea, insisto, yo insisto espero que- yo espero no cometer ese acto cuando termine CAS. Claro, exacto. Ahora Si la pavimentación llega hasta el puente Leones y queda pendiente el resto, no voy a decir, oye, ¿sabéis que se pavimentaron 300? No, yo no dije se pavimentar, yo dije, porque cuando
porque Eso fue lo que dijo el presidente. en el Vamos a Estado, pavimentar bueno, está bien, 140 está bien. kilómetros. Estáis metiendo hasta las veredas de Coyhaique. No, si no lo estoy metiendo yo. Insisto que en la comunicación oficial que dio la Dirección de Vialidad Nacional hay una infografía, ¿cierto?, que tiene los 170 kilómetros especificados, digamos, de dónde ¿Cómo se va a están, pavimentar? cuáles son los tramos, los que están en adjudicación, los que están en licitación y los que ya están pavimentados. Y esas tres categorías, en adjudicación, licitación o ya finalizada la obra, son categorías que significa que el Estado de Chile ya destinó presupuesto para esa obra y por lo tanto sí se puede considerar como parte, digamos, de un proceso. ¿Ah? Yo con esto no quiero decir lo que dijo el presidente Ibáñez, qué sé yo, está como que no se equivocó con nada, no estoy queriendo decir aquello. Estoy queriendo decir que el compromiso presidencial se asumió con responsabilidad y se cumplió. Ahora, si este compromiso presidencial de ahora del presidente Kast, porque allá quería ir, digamos, compromete pavimentar hasta Pasadito Cochrane, ¿cierto? Que son, yo sumaba alrededor de 140 kilómetros de lo que eso significa. Menos de lo que hizo el gobierno anterior. No, 240, no, más. 240. Sí, más. 100 más, claro. 100 más del compromiso presidencial, ¿cierto? Si se comprometen 100 más del compromiso presidencial, yo creo que es súper importante mantenerse atento de lo que eso significa, digamos, porque no solamente por una cuestión semántica, sino también para digamos, regular ciertas expectativas y estar atento para lo que eso, cómo se puede materializar aquello, ¿no? Si efectivamente va a ser esos 240 kilómetros pavimentados o van a estar, ¿cierto? Como Caminos básicos. como ahora, claro. Claro, también en qué categoría, ¿cierto? Yo soy bien partidario del Se habló de suelo cemento con sello asfáltico. 93,6 kilómetros de caminos básicos, Ya. que es lo que no es pavimento. Claro, es suelo cemento con sello asfáltico. Sí. Es una buena opción, es mucho más barato. Un poco para hacerse una comparativa, digamos, el suelo cemento con sello asfáltico, el kilómetro está alrededor de 200 a 300 millones de pesos, mientras que el kilómetro de pavimento está alrededor de... y llegando a los 5.000, ¿eh? O sea, el director don Rolando comentaba ahí que está llegando a los 5.000 ahora. ¿No? Increíble, sí. Así que está bien caro, digamos, el kilómetro de pavimento. Entonces, claro, cuando hablamos de 270, 240 kilómetros, es harto. Y eso es importante tenerlo en consideración. Ahora, bueno, un poco se nos cambió el tema ya con el tema que estábamos hablando antes, pues, pero yo quería... Vuelva nomás. No, sí. No, digamos, cortito nomás. Yo quería señalar que lamentablemente no hay evidencia de que esta idea de la reducción del impuesto corporativo se traduzca necesariamente en mayor crecimiento económico. Digamos, la evidencia de hecho es más o menos lo contrario, digamos, de que la reducción del impuesto corporativo significa un mayor déficit fiscal porque el Estado recauda menos recursos y al recaudar menos tiene menos posibilidades de poder generar movimiento económico. En nuestra región en particular, el movimiento económico depende en gran parte del Estado y de los recursos que el Estado logra inyectar en la economía. Esta región en particular. Claro, esta región en particular es realmente importante. En un encuentro pasado de los consejeros regionales evaluábamos de que el FNDR acá significaba alrededor del 40% del movimiento económico regional. Y eso es mucho. Yo no lo digo como algo necesariamente positivo, digamos, es algo una brecha, ¿cierto?, que tenemos que superar. Yo creo que ese dato está... Sí, fue harto. Sí, está muy malo. Sí, no, yo como te digo, fue lo que ahí se comentó y yo igual lo cuestioné en su momento, pero el punto más allá del dato preciso es que acá los recursos públicos que se inyectan en la economía significan movimiento económico, menos Estado significa menos movimiento económico, menos desarrollo, y eso afecta, ¿cierto?, los bolsillos de la familia. Ahora recién salió el IMASEC, si no me equivoco fue el día de hoy que salió el IMASEC de este trimestre, y los números son negativos. Era de esperarse, digamos, por la baja del MEPCO, el aumento de la inflación que se está proyectando, ¿cierto?, que se va a duplicar la inflación, producto de la política económica de este gobierno, que no era necesario, no era inevitable. Yo ahí estoy incluso, digamos, con Longueira, ¿cierto?, con personas de derecha que están con la idea de que en realidad el MEPCO no era necesario, que tú perfectamente podrías haber aumentado la deuda pública u otros mecanismos para poder evitar, ¿cierto?, la reducción del MEPCO, que si uno va sumando los recursos que el gobierno de Kast ha destinado para paliar la crisis de popularidad que se le vino encima
por reducir el MEPCO, ha gastado más recursos que los 2.500 millones de dólares que significaba mantenerlo en funcionamiento. Pero Entonces, Quiró dijo que este nuevo alza no está contemplado. Llevan 900 millones de dólares en paquetes de ayuda. Es que se instalan cosas, Benjamín, y se empiezan a repetir sin datos, tal como el 40% del aporte que hace el FNDR a la economía regional, y después se repiten como un mantra y terminan instalándose en las conversaciones de la gente sin técnica. Porque el FNDR no aporta el 40% del... Porque te voy a hacer un ejercicio fácil. ¿Cuánto es el FNDR? No, sí, yo estoy de acuerdo. 86. Sí. No, sí, estoy de acuerdo. 86. Ya, solamente el Ministerio de Sí, Obras sí, Públicas sí, 4 invirtió veces, 130 sí. mil millones el año pasado. Entonces se empieza a desarmar ese dato. El tema de el otro yo que te se lo desarma, decía como un dice dato cierto, digamos. 500 millones Solamente- que se ha ahorrado de deuda el Estado producto del MEPCO, que es lo mismo que ha entregado en paquetes de ayuda. Van 900 millones de dólares en paquetes de ayuda, no alcanza a ser la mitad. Y lo que diga Longueira está bien, Longueira tiene todo el derecho a hacer lo que quiera, pero el presidente de Chile es José Antonio Caz, y ganó con un programa, y ganó con un relato, Sí, y ganó con pero una propuesta. en el programa... Perdón, Benjamín, y la propuesta que presentaba la candidata de Longueira, no ganó. Entonces, lo que tiene Chile es lo que Chile eligió con el 58%, con un 80% del padrón. Después, cuando tú dices que no hay evidencia, que también se empieza a repetir como un mantra, de que al bajar los impuestos corporativos las economías permitan recaudar más, sí la hay. ¿Cuál? Madrid, Madrid. Sí, claro. Gobierno autónomo, digamos. de Partido Madrid. Popular, bajó los impuestos corporativos, Irlanda. Sí, claro. Entonces Pero- se empiezan a desarmar cuando se entregan datos y cuando se repiten como un mantra y la gente las empieza a repetir, y tú te metes a revisar los datos, te metes a revisar qué es lo que ha ocurrido, en otras economías. Cuando bajan los impuestos te das cuenta que eso es falaz, que negar que la baja de impuestos corporativos permite mayor recaudación y mayor inversión es simplemente falaz, porque existe un dato. El gobierno autónomo del Partido Popular, que es un partido de derecha, ¿cierto? De línea conservadora en lo valórico y liberal en lo económico, ha mejorado la economía y ha generado más inversión. Entonces tú puedes decir, no, es que en Madrid ocurre eso porque Madrid es una capital del país. Bueno, siempre van a haber razones para poder, digamos, contrarrestar. Pero lo concreto es que Irlanda tiene más inversión con menos impuestos. Lo concreto es que Madrid tiene más inversión con menos impuestos. Y lo concreto es que Chile, en 4 años más, va a demostrar que va a tener más inversión, menos cesantía, y más crecimiento. Es que por eso te digo, es un supuesto económico que a mí me parece que no tiene evidencia empírica que apunte para allá. Madrid y Sí, Irlanda. yo te voy a contestar recién como a propósito de eso. En el caso de Irlanda, que al menos el caso que yo sí he podido conocer, digamos, por referencia, es un caso en el cual la acumulación de mayor inversión, ¿cierto?, es producto de que digamos, se ha vuelto una suerte, digamos, de paraíso fiscal, digamos. En términos comparativos tiene mayor competencia para que la gente de grandes capitales vayan a guardar sus capitales en esos países, como también ocurrió con Suiza en su momento, ¿cierto? Pero también, ¿cierto?, está, qué sé yo, Panamá, que tiene esas condiciones de paraíso fiscal, están países con los cuales no nos quisiéramos comparar, digamos. En Irlanda hay inversión en tecnología, hay inversión en tecnología, que es lo que queremos en Aysén. Yo quiero inversión en tecnología, pero no es cierto, insisto con... Mira, es que no es cierto que los impuestos que la reducción de impuestos corporativos genera mayor inversión. Y eso no es verdad. En la gestión anterior, la inversión extranjera llegó a un récord histórico, en la gestión anterior del presidente Gabriel Boric. Hoy día estamos bastante lejos de aquello, y al contrario, de hecho se ha generado un escenario de incertidumbre producto de la mala política económica de este gobierno, que ha generado una disminución del IMASEC, lo vimos recién en este trimestre, una duplicación de la inflación y una incertidumbre tremenda en términos económicos para la gran mayoría de las familias trabajadoras, con el tema del MEPCO, ¿para qué decir, digamos? Entonces, yo creo que es falaz lo que, digamos, no hay evidencia suficiente para apuntar ese supuesto. Pero es el mismo argumento que tenía
Naturalmente el Partido Comunista no lo acepta y el Frente Amplio tampoco, porque también en su propio gobierno era el argumento que presentaba el ministro Marcel para poder bajar los impuestos corporativos al 24, la reforma tributaria. No, pero quienes rechazaron eso. No, pero, a ver, Felipe, pero pongámonos de acuerdo, porque mira, aquí hay un tema, Sí. don Rocco. Aquí es bien importante que no quiero que este programa se transforme, como dicen por ahí, el sin filtro. Claro. Porque hay No, para productos- nada. Porque la verdad que Iván Poduje dejó la crema hoy día por ahí, y después lo Sí, conversamos. como que todos los días se manda un show. Mira, yo creo que es importante aclarar una cosita. Nosotros en el gobierno anterior estuvimos disponibles para bajar el impuesto corporativo. Eso es cierto. Yo creo que en general, y eso lo sacó la comisión Marfan, ¿cierto? Marfan era un economista que trabajó en el gobierno anterior, señalaba como un aspecto positivo la reducción del impuesto corporativo, pero no con la fórmula que está articulando este gobierno, que en términos totales disminuye el impuesto a las grandes fortunas de manera importante, porque no solamente el tema del impuesto corporativo, sino que también ¿cierto? Integra, ¿no? el impuesto corporativo con el impuesto a las personas. Y el impuesto a las personas de mayores ingresos en los países con los cuales nos gusta comparar, los países desarrollados, tiende a ser mayor. Quienes tienen más, pagan más. Eso es un principio general de la seguridad social. Y en los países, ¿cierto?, de la OCDE, ¿no? Entonces, cuando hablamos cuando se señala, por ejemplo, el tema del promedio OCDE en materia de impuesto corporativo, perfecto. Efectivamente nosotros estábamos al alza. Pero en términos de impuesto a las personas de mayor ingreso, nosotros estamos a la baja. Pero el global Entonces, complementario no se va a modificar, Benjamín. entonces ¿Quiénes ganan más van a seguir pagando más? porque se van a integrar esos dos. Po. No, pero se va a integrar el impuesto a la renta. El que tiene más va a seguir Va a pagar pagando más. porque hay escalas. Y ese principio que tú mencionas sigue existiendo, porque hay escalas de acuerdo a lo que tú ganas. Claro. Entonces el global complementario va a seguir manteniéndose, no va a desaparecer ni se va a omitir. Entonces yo creo que hay que darle una lectura a fondo al proyecto, hay que darle una lectura a fondo a lo que es la contabilidad. Es una ciencia muy compleja, yo no la entiendo bien, entiendo un poquito, pero creo que es bueno verlo en detalle, porque ese principio que tú mencionas se va a seguir manteniendo, no es que se va a eliminar, no es que tú vas a bajar el global complementario va a seguir siendo escalonado, de acuerdo a cuánto percibas. Sí, yo entiendo que hay un principio. Nosotros tenemos actualmente un sistema tributario semi-integrado, ¿cierto? Sí, claro. Que diferencia, digamos, la empresa a la persona, ¿no? Sí, así es. Yo estoy de acuerdo con algunas lecturas críticas y es lo que señala la Comisión Marfan, digamos, una lectura crítica del sistema semi-integrado y la necesidad de avanzar a un sistema más complejo, digamos, o que pueda, digamos, ser más sofisticado en esa diferenciación de los ingresos, porque los altos ingresos no están bien identificados en el sistema semi-integrado que tenemos actualmente. Pero la fórmula actual, que yo entiendo que los integra y que por lo tanto, si tú pagas como en tu impuesto corporativo, dejas de pagar el impuesto a la persona de altos ingresos. Y esa integración exime de impuestos, terminando el global de pago de impuestos de las grandes fortunas de nuestro país menor que el promedio de la OECD. Y eso es lo que impediría en el fondo de que esta ley miscelánea, me imagino que debería aprobarse para que entre a discusión el jueves. Hay que ver, porque Pero después vendrían muchas dificultades para poder salir adelante. Yo aquí diagnostico una tremenda oportunidad que tiene el gobierno y que tiene que ver también con educación financiera, que a mí me haría muy bien también, que es salir a explicar mejor cómo funcionan los impuestos. Y ahí yo voy a hablar con Juan Pablo Suez de la Multigremial Nacional de Emprendedores, a ver si lo podemos comprometer para que hagan un aporte con los muchachos de CAME que estuvieron acá, que son contadores que tienen un emprendimiento importante, para ver si pueden hacer algún tipo de infografía, video explicativo para entender mejor de qué se trata lo que está hablando, porque lo que yo tiendo a percibir en muchas ocasiones, don Rocco, es que se desconoce mucho de lo que se habla, se instalan premisas, se repiten como un mantra y la gente las termina repitiendo sin saber lo que está hablando. Entonces, yo creo que tenemos todos la misión de comprender mejor y el Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado tienen la gran misión de discutir en la Casa de la Democracia un proyecto que puede traer beneficios para Chile y modificarlo también para hacerlo perfectible, porque todo es perfectible. Sí, a mí me pasa que
que un proyecto que al reunir tantas cosas, porque yo creo que la discusión es pertinente, o sea, la discusión, digamos, del sistema tributario chileno, pero se instalan cosas en ese proyecto de ley tan diversas que dificulta mucho la discusión. Por ejemplo, está el tema del impuesto corporativo y el terminar con la semi-integración y pasar a una integración solamente que afecta a las grandes fortunas. Porque, por ejemplo, para las MIPYME se mantiene igual. O sea, tú sigue pagando el 12,5%, si no me equivoco, ¿cierto? Para la empresa y sigue diferenciándose, en el caso de percibir altos ingresos, para la persona, digamos, que tributa de manera personal, ¿no? De acuerdo a sus propios ingresos. Son muy pocos. Pero no pasa igual para las grandes empresas. Entonces, ahí hay una integración que es como selectiva. Pero al mismo tiempo pasan otras cosas en este proyecto de ley que yo creo que son altamente discutibles, que de verdad no he escuchado a nadie que la argumente, y ahí yo estoy de acuerdo con Felipe, sería ideal que el gobierno saliera a defender con mayor fuerza el proyecto y a explicarlo, digamos, porque esta idea de la invariabilidad tributaria, yo no me puedo explicar por qué razón en un país con una democracia eficiente, más o menos sólida, con instituciones que funcionan, con un sistema político serio, va a tener invariabilidad tributaria. Si los tributos se pueden, así como se están discutiendo hoy día, a través de este proyecto de ley, se pueden discutir nuevamente, ¿no? Yo no veo por la necesidad de ponerle, digamos, un cierre a la discusión tributaria, entendiendo que, por cierto, tampoco es la idea que cada gobierno haga su propia reforma, ¿no? Esa, naturalmente, es una lógica. Por año. Pero no es ad eternum, claro. Eso es por un plazo. Sí, si no son 25 años. No, pero hasta 25. Es para las inversiones que se realicen en un periodo de tiempo. O sea, en el fondo lo que tú estás haciendo es abrir la cancha y entregar reglas del juego claras para que la gente pueda evaluar un proyecto con cierto grado de certeza y tener sus indicadores de rentabilidad claros en los próximos 25 años. Porque, claro, yo hago jugo manzana y mi horizonte es el próximo año. Claro. Es ver si vendo el jugo o no vendo el jugo, si pago la planta o no pago la planta, si pago las botellas y la etiqueta y el cartón. Pero un gallo que se levanta a hacer un data center o que construye una minera o que construye una planta de procesamiento de agregación de valor de cobre, tiene que evaluar a muchos años, entonces tiene que tener las reglas del juego claro, y eso nos cierra las puertas, Benjamín, a que futuros gobiernos puedan hacer modificaciones tributarias. Lo que hace es entregar reglas del juego claras y certezas a las inversiones que se van a hacer dentro del horizonte de tiempo de esta reforma. Sí, mira, no es ad eternum. Claro, no, yo entiendo que es a 25 años, o hasta 25 años. Pero bueno, así como pone eso, digamos, y lo mezcla con este otro tema de los tributos, también agrega cuestiones, digamos, relativas, ¿cierto?, a los permisos, se mezcla también con el tema, digamos, de los beneficios sociales que se vieron amenazados por el tema del oficio de Hacienda. Entonces, creo que es súper importante en el momento político que nos encontramos como país. Falta más información. Claro, falta información y falta que se separe, y es lo que nosotros hemos dicho, al menos como oposición, que el proyecto de ley se separe y que discutamos la reforma tributaria como corresponde, como lo que es una reforma tributaria, con la gravedad que eso requiere. En términos de gravedad me refiero de la seriedad que requiere el debate, ¿no? Porque es un debate que tiene que ser serio. Nosotros estamos llanos a llegar a puerto en consenso, pero de lo contrario, si se mantiene una posición de trinchera, que es al menos la trinchera que ha mantenido el gobierno hasta ahora, se terminan generando cuestiones que son populismo nomás, como tributarios, como lo que se está haciendo con el Partido de la Gente, ¿cierto? Que es entregarle el beneficio tributario, eximir del tributo la venta de pañales, ¿cierto? Claro. Y medicamentos que va a ser solamente contra receta. Eso es lo que planteó también la democracia cristiana en el día de hoy, también en la Federación Regionalista del Sí. parece que también Ya, también pero la misma al menos en política económica, hasta donde yo entiendo, sin ser, digamos, un especialista en la materia, es una política económica que no se recomienda, digamos. No, eliminar el IVA Porque, no se recomienda. pero además eliminar el IVA en términos selectivos, ¿no? Por eso Porque, van a eliminar el IVA, van a haber subsidios. claro, Bueno, y estamos llegando al final del programa. chuta. Sí, increíble cómo avanza el tiempo. Yo me quedé leyendo hoy día esta situación de Iván Poduje, que trató bastante mala. Es que tuvo un problema por unos asuntos que estaban discutiendo, y justamente el hombre se anduvo alterando
Ya. Al final, justamente, Alvarado y Quirós le pidieron disculpas al presidente de la Democracia Cristiana porque al final le dijo, mire, yo aparte de ser ministro, o sea, perdón, aparte de ser diputado, soy el presidente de la Democracia Cristiana, por si usted dice que no me conoce. Esa fue la reunión que tuvieron hoy día. Claro, no, fue una reunión anterior acá en el sur, en el norte, digamos nosotros, para nosotros. ¿Ah? Pero bueno, también me quedé dando vuelta la desaprobación, no solamente de nuestro presidente actual, que está en el orden del 56%, sino que la desaprobación que tiene el Donald Trump. Donald Trump tiene un 62% de desaprobación. Bueno, y parece que los republicanos no están muy contentos de poder llegar a octubre con su nueva presentación. Claro. Los republicanos están tristes, parece, en Chile y en Estados Unidos. Sí, yo creo que está bueno, porque lamentablemente tanto los republicanos acá en nuestro país como en Estados Unidos han tomado una postura política de no construcción nacional, digamos, no han tomado una postura de construcción de país. Yo creo que es así, yo creo que la evidencia está a la vista. No solamente está el caso de la presidenta Bachelet, digamos, de esa vergonzosa, digamos, quitada de piso, ¿cierto?, que le hizo el gobierno del presidente Kast, solamente por razones... ¿La está apoyando China ahora? China, México, Brasil, Colombia... Fue un remesón para el gobierno, yo creo, la aprobación de China. Puede ser, no sé, yo, la verdad, para ser franco, Rocco, yo no sé... ¿qué onda el gobierno de Kast respecto a estos temas? Porque pareciera que desconocer que nosotros vivimos en un país donde sí podemos llegar a acuerdos y donde se han construido acuerdos con la oposición. O sea, en el gobierno anterior se pasaron leyes con el acuerdo transversal prácticamente todos los partidos. Hasta republicanos votó por la ley Naín Retamal que propuso el gobierno del presidente Boric. O la ley antibarricada. Entonces, yo, de verdad, Los rechazos a las leyes se los dio la... No, la reforma tributaria... La rechazó el Frente Amplio con parte del Partido Comunista. Bueno, tenemos que despedirnos. Hubieron acuerdos transversales en el gobierno anterior, y así en todos los gobiernos, pero que este gobierno, el gobierno del presidente José Antonio Kast, pareciera no estar interesado en construir. De hecho, cuando se refirió a este proyecto de ley, de esta ley miscelánea, señaló que podía contar con el apoyo del centro y la derecha, pero no mencionó a la izquierda. Como si la izquierda no fuese un actor relevante en nuestro país, un actor serio, un actor que ha sido gobierno en reiteradas ocasiones, un actor que construyó la transición a la democracia. Y bueno, yo creo que esa arrogancia y esa falta de patriotismo les va a pasar la cuenta a la ultraderecha en nuestro país. Bueno, momento para despedirnos, Felipe. Un agrado, don Rocco, como siempre, los días lunes en Rocco TV. Y con repetición el fin de semana. Con RPT, así que espero estar el próximo lunes nuevamente, si Dios así lo quiere y si el canal lo permite. No, total, ustedes están estables, pero cuando no están, tienen un representante, como la señorita Ochoa, bastante bien preparada también estuvo la semana pasada. Caterina se llama. La Caterina, sí. Caterina. Sí. Sí, pues ahí vamos a buscar un reemplazo para cuando no pueda estar. Alguien de la ultraderecha, como le gusta decir aquí a Benjamín. Pero que no dé rejugo. No, que no dé rejugo, Mientras no dé rejugo estamos bien. No, alguien de la ultraderecha para debatirle a la extrema izquierda. No. Nosotros no somos extremos, lo hemos demostrado en reiteradas ocasiones. Bueno, son leninistas, pero todavía no he preguntado si han pagado las contribuciones o no. Pregunté, 70 millones de pesos están debiendo. Están esperando la condonación. Pregunté, me dijeron que no, la verdad no sabían información al respecto, así Están esperando la yo no sé, del pago de contribuciones, están apuntando de dónde salió eso, Sería bueno conocer la fuente. Sale todos los días los diarios. ¿Sí? Ahí empataron. Lo desconozco. Ahí a lo mejor empataron con los libertarios que quieren que se... Lo desconozco. Oye, la disminución de las contribuciones también es una grave afectación al patrimonio de los municipios en Chile. Sí. Lo conversaremos el próximo lunes. Un saludo para la gente en la casa. A cuidarse. Se vienen tiempos difíciles en términos económicos. Los datos del IMASEC son preocupantes. La proyección de una inflación al 4,4% también es preocupante. En Chile no se caía a pedazos. Chile no tenía una crisis. Ya lo comentamos ya. Y al cabo de un mes, el gobierno del presidente Kast logró generar una crisis económica que provoca una grave inseguridad social para todos los habitantes de nuestro país, sobre todo para las personas que menos tienen.
Se va a repetir la canción, nos vemos. Nos vemos. Nos vemos hasta el próximo lunes con repetición el fin de semana. Un agrado de estar junto a ustedes, junto a, por supuesto, a este café inquieto. Muy bueno, muy bueno. ¿Ah? Ahí 21 de mayo frente a Repuestos Estangue y por supuesto a nuestros estimados amigos que cumplen 25 años, Óptica Imagen. Nos despedimos. Hasta la próxima semana. Adiós. Y mañana nuevamente. Eso.